La verdad que es una alegría como miembro de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa recibirlos a todos ustedes a través de este sistema que nos vincula y que podemos llegar a tantos lugares de nuestra querida República Argentina. Quiero comentarles que en la mesa me acompaña el vicepresidente primero de FECOBA, Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires, también el encargado de la parte de financiamiento, Maximiliano, y especialmente agradecerte, Fernando Luciani, que es el representante del mercado argentino de valores. Para la Confederación Argentina, perdón, y me presento yo, disculpen, Néstor Ignacio Sadir, vicepresidente tercero de CAME. Para nosotros, desde esta importante entidad federal, es sumamente importante poder ver los medios que tenemos las pymes, que tenemos los emprendedores, de poder financiar todos nuestros proyectos y de poder avanzar en un camino positivo y proactivo para poder desarrollar nuestros emprendimientos. MAB es un mercado que tiene por objeto exclusivo, esto significa que lo único que nosotros hacemos todos los días es financiar pymes, economías regionales y tratar de lograr una inserción realmente federal, generando que los flujos de dinero financien las actividades productivas. Entonces, ¿qué mejor lugar que este? Que tiene una tradición y una conducta histórica de apoyo no solo en el financiamiento, sino en la construcción de esa base tan importante que son las empresas pymes del país, que reitero, para nosotros es central por el hecho de que nuestro objeto está ligado a las pymes. Entonces, yo me propongo contarles en este ratito algunas cosas muy concretas, como el producto vedette de financiamiento hoy, que es el cheque de pago diferido, este nuevo ciclo económico que comienza con el gobierno actual, impone algunos paradigmas que nos llevan a que el financiamiento es estratégico. Hoy ustedes escuchan hablar de que la competitividad, la eficiencia, bueno, ustedes habrán debatido mucho sobre eso, indudablemente, y ese paradigma trae otra cosa, que es el recorte de los subsidios de tasa de las líneas de inversión productiva, los recortes de las obligaciones de fondos comunes y compañías de seguro de invertir en productos pymes. Todo eso genera algún rediseño de la estructura de financiación. Ese es el contexto que nosotros tenemos que saber. En MAB se negocian el 100% de los productos pymes del país. El producto estrella son los cheques. Este nuevo ciclo económico es el de generar esta lógica de inversores jerarquizados, y nosotros como mercado ahí estamos entonces comprometidos en que el sector financiero argentino y todas las personas físicas, empresas que son superavitarias, empecemos a ver a las pymes como un asset class. Un asset class es un activo elegible como inversión. Esto no pasa en nuestro país y sí pasa en otras partes del mundo, donde cuando yo soy un mega fondo de inversión, y bueno, lógicamente elijo invertir en bonos del Tesoro, elijo invertir en las Levax, por decir algo en Argentina, elijo invertir en compañías seniors y luego también elijo invertir parte de mi ahorro en ese riesgo diferencial que son las pymes. Bueno, en Argentina eso no pasa. Gran parte de la responsabilidad está en el sector público, está en los propios mercados y también está en las pymes que no estamos acostumbradas a mostrarnos como un activo de inversión, un activo elegible como una inversión. Bueno, el desafío para estos próximos 5 años es que las pymes puedan empezar a ser vistas por los inversores. En ese contexto de que hay una baja de los inversores y de los inversores obligados, el desafío de las pymes y de los mercados son muchos mayores. Una cuestión también de contexto es esta, que yo ya les dije. MAB se especializa en productos pymes. Es decir, que nuestro foco diario y todo el equipo de MAB, que es súper profesionalizado, está pensando en financiar a las pymes y en generar productos de inversión con el Estado para las pymes.
¿Y por qué hacemos esto? ¿Porque nos equivocamos en la estrategia? No. Cuando dividimos el mercado de capitales por segmentos, nosotros asumimos el desafío de financiar a las pymes porque creemos que en el futuro la única manera que los países crecen son a través de las pymes y los emprendedores. Entonces, un ejercicio que hace poco tiempo atrás se hizo en la World Federation Exchange en relación a Argentina fue algo parecido a esto que yo les muestro acá. Si yo les pido a ustedes, che, hacer el desafío de pensar cómo es el futuro en Argentina y te condiciono ese futuro. Es decir, te pongo algunas cosas básicas como que en todos los países de la OCDE las pymes representan el 50 o el 60% del valor agregado, generan el 70% del empleo, que las pymes son el 99% de las empresas de nuestro país. Ajá. Y que en gran parte, según estadísticas, el talento radica principalmente en las pymes o en los emprendedores. Las grandes empresas son estandarizadas, entonces la innovación tiene un menor ratio de desarrollo. Totalmente. Entonces, si yo les digo que esto son datos que salen de encuestas de la OCDE, y yo le digo, bueno, a ver, con estos datos, con algunos ajustes de la macroeconomía lógicos que hay que hacer, y les digo, bueno, todo esto es así, ¿cómo pensamos el futuro argentino? Bueno, el futuro es inexorablemente un futuro en el que las pymes son el motor del crecimiento, son el motor del empleo y de la innovación. No hay otra respuesta. Eso que hoy es, digamos, un objetivo de mediano plazo, es lo que fundamenta que ustedes tengan un mercado como MAB que deja de ocuparse de las empresas seniors y pasa exclusivamente a ocuparse de las empresas pymes. Porque nosotros no solamente creemos en estos fundamentos, sino que vemos también ahí una potencialidad de negocio, porque los países crecen hacia ese lado. O sea, la única... Entonces yo por ahí tengo un slide que dice algo como que si Argentina crece, única e inexorablemente va a ser a través de las pymes. Nadie crece sin financiación. Ni Google, ni Microsoft, ni IBM. Digamos, ninguna gran compañía puede crecer sin financiamiento porque si no el techo del crecimiento está en mi bolsillo, aunque sea Bill Gates. Y todos queremos crecer mucho más que nuestro bolsillo. Entonces, el financiamiento es clave. Y acá yo les dejo un mensaje genérico antes de ver cosas más concretas. Muchas veces en Argentina las empresas tendemos a pensar que el financiamiento es el remedio a un problema. Y empezamos a pensar cómo financiarnos cuando no logramos pagarle al proveedor o tenemos dificultad para pagar el aguinaldo. Y esa no es la visión que es necesario incorporar en todo el empresario. Entonces, el primer mensaje es, nosotros en MAB estamos siempre súper interesados y MAB trabaja a través de 150 agentes de bolsa, que son o agentes de negociación, como se llaman hoy, que son los que atienden puntualmente a las compañías. Ahora, esos expertos en estructurar financiamiento siempre están súper interesados en recibirlos cuando tienen un problema, pero mucho más interesados están en recibirlos cuando la compañía dice, che, quiero proyectar mi crecimiento para los próximos 3 o 4 o 5 años. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, y ahí entonces esos especialistas en la estructuración de financiación van a empezar a jugar con algunos de estos instrumentos no estandarizados que son la columna vertebral del financiamiento de las empresas pymes hoy. Y vamos a tratar de pensar desde hoy a 5 años cómo esa pyme se proyecta creciendo. Para eso hay algunos productos estratégicos y muy simples como son el cheque de pago diferido y el pagaré. ¿Por qué es tan interesante que una pyme se financie con cheques y con pagarés? Porque todos estamos familiarizados medianamente con el cheque. Correcto, claro. Lo que ha hecho el mercado argentino de valores, MAB, es transformar ese instrumento de pago tradicional, que es el cheque, que todos tenemos. Próximamente seguramente va a desaparecer el cheque como chequera, claro, y va a pasar a ser una cosa digital, pero el concepto va a estar. Y lo hemos transformado en un instrumento de financiación, a partir del descuento de esos cheques en los distintos segmentos de negociación que yo ahora les cuento. Y luego hay algunos otros que son un poquito más estructurados, como las obligaciones negociables, los fideicomisos financieros, y nosotros llegamos hasta, les puse ahí, si bien hay algunos al medio, pero hasta lo que se llama el private placement, o hasta lo que es típico
típico de emprendedores, pero nosotros lo vinculamos a todo el ecosistema de pymes y emprendedores, que es la posibilidad de que una pyme incorpore un socio. Y esto genera, o sea, todas las encuestas muestran que las pymes no son proclives a generar socios, por un montón de cuestiones, nosotros lo sabemos y demás, pero los emprendedores sí. El emprendedor que nace automáticamente como, digamos, con una visión actual, nace internacionalizado o nace abierto, nace pensando en hacer un gran negocio seguramente para venderlo o para que sea exponencial. Entonces, los americanos, la SEC, tienen un mecanismo que nosotros empezamos a difundir en MAB, que es el private placement, que es la colocación privada de acciones. La posibilidad de sumar en un proyecto productivo, de innovación, de lo que fuera, determinado tipo de accionistas. No me quiero demorar por ahí en cosas más que otro día, si quieren, charlamos. Está claro. Pero, de alguna forma, ese plafón de posibilidades que MAB le brinda a las pymes va desde lo más coyuntural y simple, como es el cheque de pago diferido y el pagaré, hasta los instrumentos más complejos, como pueden ser la oferta pública de acciones, pymes, que en Argentina no está desarrollada. En otras partes del mundo tienen cientos de miles de pymes que están listadas en bolsa. Estamos lejos de eso, pero un camino intermedio es este private placement. Si bien el mercado de capitales argentino es chiquito, este año vamos a terminar con cerca de 2.000 millones de dólares invertidos de inversores privados sobre estructuras pymes como las que ustedes representan. Si ustedes quieren ver cómo se gastan esos 2.000 millones de dólares aproximadamente, lo tienen en esas barras que muestran que la gran proporción se aplica en cheques de pago diferido avalados por SGRs. Si bien ese es un producto súper interesante, MAB tiene otros segmentos de cheques de pago diferido que por ahí son un poco más simples incluso que el cheque de pago diferido avalado. Bien. Yendo al tema puntual del producto, digamos, que hoy nos convoca, que es este del cheque de pago diferido, y que es donde hoy también el sector público empieza a pensar que tiene que intervenir para generar algunas tasas más sostenibles. Exacto, más acomodadas. Más acomodadas. Si bien nosotros siempre que decimos, las intervenciones del sector público en la tasa son claves para Correcto. los momentos de coyuntura, para evitar, digamos, una crisis, para evitar. Ahora, si vos eso lo sostenés en el largo plazo, ¿qué haces? Generás que ninguno de nosotros con nuestra plata invertamos en las pymes. Entonces, el subsidio o el estímulo es súper importante para un momento, pero luego lo que es sustentable es que todos nosotros con nuestro ahorro, partecito, pensamos ponerlo en una pyme. Si no, no hay plata que alcance. Entonces el desafío, yo digo, de estos próximos 5 años es que muchas pymes ingresen al mercado de capitales y que muchos de nosotros, que nos sobra una pequeña cantidad de dinero, lo empecemos a invertir no solo en la Levax, no solo en el dólar, no solo en el Ciro Bolsa de la soja, sino en productos ligados a las empresas pymes. Eso es lo que te va a dar sustentabilidad de un modelo económico y de financiación de las compañías pymes. Yo creo que hoy, digamos, considerando el contexto, hagamos un paréntesis, si ustedes quieren, en este mes que se cumple hoy, creo, de la turbulencia cambiaria y todo. Claro. Creo que hoy justo se cumple un mes. Hagamos un paréntesis de eso, porque ¿qué es lo que ustedes saben? Hoy las tasas, incluso que yo les puedo mostrar luego, son tasas altas. Son tasas que no son sustentables en el mediano plazo. No estimulan, digamos. De ninguna manera. Son tasas que, de proyectarse así en el largo plazo, indudablemente que son un problema. Son un problema como la inflación, como el déficit. Entonces, todas esas variables juntas creciendo generan un problema. Correcto. Alguna de estas vamos a tener que rápidamente resumir acortar para que la economía se reactive. Pero bueno, incluso en ese contexto, el único producto que sí estuvo vigente fue la negociación de cheques de pago diferido en MAB, con un crecimiento de las tasas, pero ustedes pueden haber visto los titulares que hasta el Banco Nación, decía un diario, dejó de descontar cheques de pymes. Así fue. Bueno, eso no pasó en MAB. En MAB la tasa subió 3 o 4 puntos, o 5 en algún caso, pero siempre estuvo la ventanilla abierta.
Claro. Siempre pudo ir una pyme con el aval de la SGR o sin el aval de la SGR a vender ese cheque. Cayó un poquito el volumen durante ese mes, por una cuestión de contexto, de tasas, pero la ventana siempre estuvo abierta. Entonces, otra picardía que hay que incorporar como pyme, no tener solamente un proveedor de liquidez, un proveedor de financiamiento. O sea, hoy por hoy, sí o sí, en esta inteligencia financiera que se requiere de la pyme, tenemos que estar en el banco y tenemos que estar en el mercado de capitales. Yo no puedo permitir que me pase lo que me pasó esos días donde el oficial de cuenta del banco no me recibía más cheques. No, bueno, y eso es propio del sistema bancario tradicional, de que es bilateral. Como en el mercado de capitales que yo represento, los inversores son una infinidad y está súper atomizado, es muy difícil que se retraiga la oferta de dinero toda junta. No sucede. Entonces, este mes fue interesante para eso. Toda la oferta de crédito PYME desapareció. La única ventanilla que te daba dinero era MAB a través de los cientos de inversores que compran cheques de pago diferido. Bueno, entonces, ¿cómo se compone hoy el plafón de financiación a partir del cheque de pago diferido y del pagaré, que son los dos grandes productos sobre los cuales las pymes no pueden prescindir? Se compone de distintos segmentos de negociación que la pyme puede utilizar. Y esos segmentos de negociación están vinculados a las garantías que las pymes puedan tener. Entonces, MAB, ¿qué te ofrece? MAB te ofrece que vos descuentes tu cheque de pago diferido con el rango máximo de garantías, que es con una SGR atrás, hasta que vos descuentes un cheque de pago diferido sin ningún tipo de garantía. Donde vos como pyme te expongas al público inversor para que el público inversor te analice, te valide, te juzgue tu crédito. Y entonces vos vas a estar descontando un cheque de pago diferido sin ningún tipo de garantía. Y esa es, nosotros decimos como en MAB, la estrella del financiamiento de este último tiempo, porque las barras en rojo que ustedes tienen ahí representa el crecimiento de la negociación de cheques de pago diferido no garantizado, que son esto que yo les cuento. Bien. Ahora, vamos desgranando un poquito más esto que les contaba. Hoy una pyme puede financiarse con sus cheques de pago diferidos propios o de terceros, con una SGR, con una garantía de un warrant, con la garantía de un contrato de compraventa de granos a fijar, con la garantía del propio mercado argentino de valores en el segmento directo garantizado o sin garantía. Eso es más o menos todos los segmentos que existen. Para que una pyme acceda a esto, el primer contacto que tiene que tener siempre es con un broker, con un agente de negociación. El agente de negociación es la puerta de entrada al mercado de capitales. ¿Qué va a hacer ese agente? Va a analizar su estructura económica y le va a decir, che, vamos a calificarte en una SGR. La empresa pyme entonces hace un proceso parecido a la apertura de una cuenta bancaria, pero un poquito más soft, más relajado. Y a partir de que la SGR lo califica, empieza a tener un pool de garantías y contra esas garantías la pyme va a poder descontar los cheques de tercero que reciba o los cheques propios de la propia empresa. Esto es muy interesante porque el descuento de cheques propios muchas veces es estratégico y nosotros en MAB lo defendemos muchísimo porque es una estrategia central poder descontar un cheque propio o un pagaré. Pero bueno, en el caso que yo logre hacer esta calificación con las SGRs, tenga un cupo, voy a poder ir canalizando toda mi cartera de terceros o de cheques propios. La cartera de terceros es súper interesante porque yo transformo un activo ilíquido, entonces vendo y cobro a 180 días o el plazo que sea. Otra charla, si quieren, hablamos de lo que será el descuento de facturas y todo eso, pero para adelante. No, pero hoy todo ese activo ilíquido que yo tengo lo puedo hacer líquido de un día para otro. Simplemente llevando el cheque a la SGR, me lo ponen una firmita atrás que es un aval, se lleva a la caja de valores y se vende MAB durante el día. Y la pyme tiene la plata en su cuenta en el día. Estas, de todos los cheques de pago diferido, es el segmento donde el Estado interviene más comprando cheques, entonces las tasas son un poco más bajas y es donde existe
mayor volumen de financiación. Obviamente que hay que hacer el caminito de la SGR, calificarse, todo eso tiene un costo, pero es súper interesante y las tasas de financiamiento son acordes. Como el segundo escalón que hay hoy en materia de cheques de pago diferido es aquel segmento en el cual la garantía frente al inversor la pone el propio mercado argentino de valores. ¿Y por qué el MAB garantiza los cheques de cualquier pyme que venga al mercado? Bueno, porque pide una contragarantía. Entonces el MAB, a través de los agentes de bolsa que se vinculan con las pymes, le va a decir a la pyme, a ver, ¿qué tiene usted? Tiene una fianza bancaria, tiene acciones, tiene bonos. Hay muchísimas empresas que, si bien tienen problemas de liquidez, la propia compañía tiene activos en inversiones, o los socios tienen activos de inversiones, o hay muchas compañías en Jujuy, en Mendoza, en Buenos Aires, que son empresas pymes de tanto tiempo, empresas pymes que tienen un track record, una historia tan importante y son tan conocidas por un agente de bolsa, que el agente de bolsa es el que pone las garantías. Entonces, yo te conozco a vos y vos me decís, mira, yo estoy en Mendoza, no sé, y le vendo a tal bodega miles de litros de vino y la bodega me paga con cheques a 200 días. Y yo que soy un broker que estoy en Mendoza, ¿cómo no voy a tener la capacidad de evaluarte a vos, que sé que toda tu vida, tu familia está trabajando en eso, y cómo no voy a tener la capacidad de evaluarte que la bodega tiene la capacidad de pago para eso? Entonces yo, como broker, ¿qué hago? Soy el que pongo 10 millones de dólares en Levax, en el banco, en el MAB, por decir algo, y vos contra esos 10 millones de pesos, pongámosle así, contra esas garantías, vos como pyme podés negociar cheques de pago diferido por esos 10 millones de pesos más un multiplicador. Entonces vos, esa garantía apalancada te va a permitir un salto cualitativo. Entonces, poniendo, no sé, 1 millón de pesos, de acuerdo a la dispersión del cheque, a la atomización y demás, a lo mejor negociás 3 millones de pesos, 3 millones y medio, según la atomización de esos cheques. Ese es un producto que para nosotros, durante el año en curso, estamos refinando y haciendo mucho más intenso desde lo que es la arquitectura del sistema, y es el producto que más va a crecer durante el 2018 y el 2019. Esa arquitectura de financiamiento que consolidan garantías y activos de la pyme, del broker y del MAB. Todo eso se pone en un esquema de apalancamiento y las pymes pueden negociar ahí cheques de manera apalancada, o sea, con un índice, más cantidad de cheques de la garantía sobre la base de el monto del cheque, de la dispersión de los libradores. Esto obviamente, si vos traes una garantía de, mandás bonos o dólares que tenés en el exterior, no sé, de $1 millón y querés mandar un cheque propio, bueno, vas a negociar solamente por $1 millón. Ahora, si traes 30 libradores, a lo mejor podés negociar 4 millones. Bueno, eso es un esquema de garantía también muy simple, que no tiene costos agregados, no tiene mayores costos asociados a esa garantía. Lógicamente tiene un poquito más de tasa de interés. Tenemos otros productos que son más de nicho, como por ejemplo el productor que tiene soja y le entrega la soja a un exportador. Y dice, no, quiero seguir especulando con el precio de la soja. Entonces, ¿qué hacen los productores? No sé si lo hacen en las bodegas o en el azúcar o en lo que sea de cada región, pero se le entrega el producto a un exportador y el exportador firma con ese productor lo que se llama un contrato de compraventa de granos con precio a fijar. Entonces, en definitiva, yo sobre ese productor agropecuario, ¿qué riesgo tengo? Tengo el riesgo de que no me pague Cargill, Bunge, AFA, ACA, digamos, los grandes exportadores del país. Que ese riesgo es tanto más premium que el soberano. Entonces, contra eso, MAB, que te dice, cedeme ese derecho de cobro, y si entonces X exportador te tiene que pagar 20 millones de pesos, vos hoy podés emitir cheques de pago diferido por toda esa plata de la manera que quieras, como quieras, cheques propios, cheques de terceros. Te permite eso jugar con la valorización del activo, porque hay gente que no quiere vender su activo, su producción. Bueno, eso MAB lo toma, pero con productos que sean líquidos, con productos que tengan un precio de referencia particular. O sea, MAB permite que las empresas pymes puedan vender sus cheques sin ningún tipo de garantía.
Y ahí tratamos de lograr esta idea que yo les mostraba al principio de pasar de inversores obligados a inversores jerarquizados. Tratamos de que los inversores empiecen a tener una cultura y una conducta de elección del riesgo. Obviamente que este tipo de productos son menos líquidos o son más o menos líquidos de acuerdo a lo conocida o la penetración que tenga la empresa. Y cuando más chiquita es la pyme, menos conocida es. Entonces el inversor genuinamente no tiende a comprarlo. Pero ¿por qué crecen tanto los volúmenes? Porque las operaciones son hechas sobre la base del conocimiento que el broker o que el inversor tiene de la pyme. Entonces, son muchas operaciones donde una pyme vende sus cheques y los proveedores las compran, o un fondo de inversión que conoce a la pyme o que conoce al broker compra ese tipo de cheques. Bueno, esto es algo que está creciendo mucho, pero que para que sea disruptivo y genere un salto cuántico, digamos, necesitamos, por ejemplo, trabajar junto con CAME. Trabajar junto con CAME para que las compañías de seguro compren estos productos, para que el Estado se genere estímulos para que estos productos puedan ser comprados más masivamente. Y entonces, si nosotros logramos esto, o logramos que medianamente una parte del financiamiento se cubra a partir de cualquiera de estos productos, vamos a hacer cosas que no tienen costo fiscal. Porque el problema que tenemos siempre cuando hablamos de financiamiento PYME, yo hablo muchísimo con los funcionarios de todos los gobiernos, todos los tiempos, es que muchas veces se asocia el financiamiento PYME a un costo fiscal. Y eso tiene un techo. Tiene las SGR, tiene las líneas subsidiadas. Entonces, a nosotros nos parece que todo eso está bien y que sirve para los contextos y todo eso, pero necesitamos empezar ahora con el Estado y con las cámaras y todo eso a trabajar en que haya inversores genuinos que compren este tipo de cosas para cubrir esa parte del... Entonces acá tenemos un laburo que podemos hacer en conjunto. Bien. Pero hoy es una alternativa que funciona muchísimo. Cualquier pyme llega su cheque al broker y el broker va a tratar de generarle una liquidez para este tema. ¿Qué se destaca de esto? Sobre todo la agilidad. Sobre todo la agilidad. Entonces yo que soy un broker que lo conozco al caballero de hace 20 años, la verdad que yo mismo compro sus cheques. Te pediré una tasa 1, 2, 3, 4, X, o no sé, X puntos más. Si te sirve la tomás, si no te sirve la tomás, digamos que es una regla de mercado lógica. Pero bueno, tienen que saber que eso existe hoy en la economía argentina y que hay cerca de... hay más o menos 4.000 pymes por día que venden cheques avalados y hay más o menos unas 500 pymes por día que venden cheques no garantizados. Bueno, todo esto tiene que crecer por 10. El tema de tasas yo ahí lo puse como algo divertido, si ustedes quieren, porque las tasas, esto refleja las tasas de la semana anterior comparada con las de la anterior. O sea, y ustedes ven que los números son complejos. El financiamiento cayó un poquito, ahí lo tienen por segmento, y por tasa lo pueden ver ahí, digamos, más o menos. Ustedes miren que las tasas son súper altas, súper altas. Son altas, pero, y si usted me pregunta a mí, no son sustentables, pero no son tasas desarbitradas con el resto del mercado. No son tasas desarbitradas con la Lebacs, no son tasas desarbitradas con ninguna variable. ¿Está? Entonces, lamentablemente no es que esta tasa es alta. Así es parte del contexto que estamos viviendo en la Argentina. Es ¿no? que el contexto y que seguramente tiene que ir reubicándose para que la confianza vuelva a la gente, vuelva a los mercados. Así que bueno, creo que estamos todos, digamos, en una posición de expectativa, podríamos decir, de que esto en el mediano plazo se vaya pudiendo conducir, ¿no? 1% de las empresas pymes se financian en el mercado de capitales. Claro, bajísimo. Bajísimo. El 1%. Bueno, pero también demos otro dato, ¿no? En general, en la Argentina, el tema del financiamiento, si vos lo comparas con el resto de América del Sur, digamos, es bajísimo, ¿no? Es solo creo que el 15%, no solamente en estos sistemas, en general, ¿no? Y también tenemos otro dato que tenemos que decirle a los que nos están viendo y escuchando. En Argentina
tenemos cada 1000 habitantes solo 27 a 30 pymes, cuando en el resto del continente ese número se eleva a 60 o 70. Entonces, no solamente tenemos que hacer un esfuerzo en el financiamiento, sino también en la generación de pequeñas y medianas empresas, que como vos bien diste al principio, esos datos, ¿no? Somos el 70% de las empresas que generan empleo en la República Argentina. Entonces, fijémonos si realmente no es importante para el Estado Nacional y ni hablar de los estados provinciales, ¿no? Y ahí yo te completo con algo también que es súper interesante, que es que uno puede preguntar, che, ¿pero hay plata para financiar eso? Yo digo, hay muchísima. Hay muchísima. Hay muchísima. Y lo peor de todo es que en las regiones de donde ustedes provienen, digamos, no sé, tomá Mendoza, Jujuy, Salta, digamos, hay cientos de millones de dólares de los salteños que no se invierten en productos de Salta. Lo mismo pasa con el mendocino, con el de Buenos Aires, con el de Rosario. Digamos, Argentina tiene un problema de que el ahorro no se aplica a la inversión regional. La actividad de mejorar la productividad. Lo que generalmente nosotros hacemos, yo siempre utilizo un gráfico que, no sé si es este acá, a ver, o no, a lo mejor no lo tengo, ahí está, que son, digo, che, ¿en qué invierte la gente en Argentina? Invierte en propiedades, en dólares o en soja. O en soja. Básicamente, hoy en soja, estos datos me quedaron de hace unos 15 días, digamos, pero debe haber no menos de 4.000 millones de dólares en silos bolsa dentro de una bolsa justamente en el medio de un campo. Claro. Y el tipo que hizo ese negocio no siempre ganó dinero. Muchas veces no es una buena inversión guardarse la soja. Entonces, a ver, ese señor está equivocado. Sí, no, según el contexto, según si la soja suba o baja. Lo que yo digo es que Argentina tiene una deuda con las empresas pymes y demás de generar condiciones para que parte de todo ese ahorro ahí, que forman parte de las pasiones argentinas, se aplique a el desarrollo productivo de empresas pymes. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Necesitamos previsibilidad, necesitamos instrumentos y sobre todo el círculo virtuoso es cuando el ahorro local financia el desarrollo local. Si vos hablás digamos, para que el pyme tenga la conciencia de primero cuál es el valor de tasa que este sistema establece respecto a la calificación con bancos, estamos en valores similares, menores, más altos. Vos tenés una pyme que habitualmente que está, digamos, medianamente organizada, califica en un banco y tiene, digamos, digamos ahí un stock de financiamiento con una tasa determinada. Claro, sí. Excelente pregunta. Sí, yo creo que el costo es menor. El costo es menor medido sacando las tasas de contexto y eso, pero uno anualizando el costo de financiamiento bancario de mercado de capitales, estoy seguro que el costo del mercado de capitales es menor por un montón de cosas. Porque en el mercado bancario el costo no solamente es la tasa nominal anual, sino que hay un montón de otros elementos que influyen. Entonces, cuando el pyme saca esa cuentita finita, se va a dar cuenta que el costo de financiamiento real y efectivo es menor en el mercado de capitales. Así fuese un punto mayor u otro, yo entiendo que es una buena inteligencia financiera estar en los dos segmentos y luego ir jugando un tiempo más con el bancario, un tiempo más con el mercado de capitales, un tiempo más con la cooperativa que me asiste todos los días, digamos. Bueno, creo que hay que tener ese menú, empalmar. Entonces, un día se te corta uno. El banco es muy bidireccional, o sea, mañana, o sea, el gerente de riesgo dice, che, este segmento lo veo mal por China, por tata, automáticamente corto todas las líneas. Y eso sumado, digamos, a otro mensaje adicional e importante que vos planteaste, que es el tema de que la calificación es más soft que la del banco. Digamos. O sea, entonces, digamos, en esa estrategia comercial de llegar al mercado de valores, vos tenés dos elementos favorables para que la pyme lo analice. Uno, el costo final, que vos decís anual, y otro, que la calificación es más suave, más ligera, digamos, entre comillas ligera, digamos, pero que la de un banco, ¿no es cierto? Incluso hay, lo que yo les contaba, productos sin calificación. Si uno logra generar un plantel de inversores que puedan comprar un cheque no garantizado, la calificación está en que cada inversor entra a ver el cheque de pago diferido de tal pyme, mira
un scoring de cualquier sistema, o conoce a la empresa, o investiga y demás, y elige comprar ese riesgo. Ahí, calificación 0. Obviamente hay que construir, eso no es tanto la construcción de la oferta, porque la pyme va a estar tentada para poner ese cheque a la venta. Lo que hay que construir ahí, que también es una invitación para todos, es la demanda. Claro. Construir cómo logramos que todos esos inversores o que todos estén calificados incluso para comprar ese tipo de productos. Y que la pyme tenga la capacidad técnica, operativa, de poder mostrar cierta solvencia en su actividad, cierto reconocimiento en el mercado, el valor que tienen los clientes y los proveedores, que también seguramente a los inversores se les va a interesar para poder invertir en esa pyme. Así es, sin duda, sin duda. Yo no quiero por ahí abusar del tiempo y demás, y solamente les cierro esto y después me decían que hay que hacer preguntas y eso, pero yo les cierro diciéndoles solamente una cosa, que es el mensaje que tiene el MAB, que es un mensaje que excede lo patrimonial. ¿Por qué MAB se dedica y focaliza su objeto a las pymes? Porque creemos, como les mostraba al principio, de que el futuro está en el crecimiento de un país, digamos, el futuro está en las pymes y en los emprendedores. No hay otra salida. Las grandes empresas son muy poco elásticas, tanto a la baja como a la suba. Entonces, lo que mueve los pueblos y las ciudades son las empresas pymes. Y nosotros lo vemos todos los días, y yo utilizo siempre este ejemplo, que es que me permite mostrar con mucha claridad cómo una pyme transforma una realidad de un pueblo, de una ciudad y de la gente que vive en ese lugar. Bien. Esta fotito ahí es la ciudad de Las Rosas en el año 2008. Bien. En ese espacio vacío vino una pyme, creó un proyecto, puso esfuerzo, esperanza, se financió en el mercado de capitales, y en el 2016 es así. Y yo le mostrase la foto de hoy, que la tengo que incorporar, tiene todos los terrenos de arriba también con otro galpón. Todo eso se hizo con fideicomisos financieros en MAB. Entonces, ¿qué me interesa siempre dejar cuando muestro estas cosas en el mercado de capitales? De que no solo el objetivo del impulso de las pymes tiene que ver con la pyme individual o con el MAB, sino que potenciar todo esto, que es lo que hace CAME, en definitiva, tiene la capacidad de transformar la realidad de los pueblos y de las ciudades. Entonces, hay un valor social que nos tiene que comprometer a todos. Mira, Fernando, la verdad que esta última imagen, la anterior que diste de la foto, esa sería linda y la dejemos, da mucha esperanza a aquellos que somos pymes y a aquellos que hemos apostado todo en la República Argentina y en cada uno de los lugares, ¿no? Y ver esto habla de que sí se puede dar el paso, de que hay que ser prolijos y de que hay que buscar los medios necesarios para que el proyecto o la idea o el emprendimiento en el que uno está soñando se pueda llegar a dar. Porque yo considero de que no podemos volver los tiempos atrás, sino que tenemos que pensar siempre en el futuro, siempre en cómo ver de sacar adelante nuestras situaciones personales, familiares, para tener una mejor calidad de vida. Y creo que eso lo tenemos que hacer a través del jugarnos por esas ideas y esos sueños que tenemos los emprendedores y que tenemos cada uno en nuestros lugares, buscando lo mejor que se puede llegar a desarrollar en cada uno de los lugares en los que estamos establecidos. Así que, y que vos vengas con esta propuesta, en definitiva es una propuesta que se las transmitimos a todos los que nos están viendo a través de este medio, para poder llevar adelante, ¿no? Seguramente en el mediano plazo, ¿no? Esperando, como dije al principio, que también este mar que de pronto lo vemos un poco convulsionado se estabilice, y ahí nosotros tener la carpeta preparada para poder, dar ese paso. A mí me da esperanza esa foto, y esa es la esperanza que tenemos que tener todos, y que tenemos que estar pensando en grande, y pensar en grande es, acceder también a otras formas de financiarnos que no sea únicamente
y yo uso una jerga media popular, media así, digamos, doméstica, ¿no? Sacarle la leche a nuestros hijos, ¿no? O sea, lo que tenemos pensar en que solamente lo que tenemos en el bolsillo es con lo que podemos contar para hacer ese desarrollo, ¿no? Tenemos que buscar en otras formas. Sé que es complicado, y que la tasa hoy es uno de los elementos que nos están, digamos, impidiendo poder dar ese paso. Pero tenemos que estar preparados, tenemos que estar expectantes y con fe y con esperanza. Así que bueno, no sé si es que ahora tendremos algún tipo de preguntas o hasta aquí llegamos. A mí me gustaría, previo a las preguntas, aprovechar todos los que están del otro lado. Desde el Departamento de Financiamiento entendemos que independientemente de la coyuntura y de todo lo que hablaban del alza de las tasas, creemos que es absolutamente necesario empezar a educar, si se me permite el término, a las pymes en todos estos instrumentos y estas herramientas. Hoy me parece que empezó un proceso donde todos nos estamos educando. Creo que es muy sano para las pymes conocer algunas otras alternativas, conocer diferentes herramientas y diferentes instrumentos que seguramente pueden adecuarse a la medida exacta de la necesidad de financiamiento de la pyme. Rescato algo que dijo recién Fernando y a un comentario. Es necesario que las pymes empiecen a entender que el financiamiento es un área de la empresa que no debemos descuidar, así como por ahí muchos se ocupan de la producción o de los procesos o de la ingeniería. Entendemos nosotros que el financiamiento es un área importante, y por ahí sí aprovechar estos momentos de coyuntura con tasas altas para ir pensando o ir investigando o ir averiguando o ir proponiendo o ir definiendo cuáles van a ser las próximas inversiones que es necesario que cada pyme haga en base obviamente a la visión de crecimiento que tenga el empresario pyme. En estos momentos donde no muchos negocios pueden aguantar una tasa alta, sepan que existen otras alternativas, que desde CAME y particularmente desde el Departamento de Financiamiento, que depende directamente de la Secretaría General, estamos en condiciones de ayudarlos. Lo que sabemos se lo responderemos, lo que no se lo preguntaremos al MAP. Así que nada, anímense, pregunten. Es un buen momento para establecer prioridades de inversión e ir conociendo distintas alternativas, como decía recién, para estar preparados para que cuando la coyuntura así lo diga, podamos tener la documentación y todos los requisitos necesarios para poder acceder a este tipo de financiamiento. Bueno, cerraremos. No sé si hay alguna consulta, si quieren hacer, podemos hacer una o dos preguntas, y ya después, bueno, cerramos la transmisión y recibiremos nosotros las distintas inquietudes vía mail para después poder resolverlas. Muy bien. La consulta que ustedes hagan a CAME, ¿no es cierto? No tiene costo, así que realícenla, anímense, ¿no? Así empezamos muchos de los que estamos hoy emprendiendo en cada uno de nuestros lugares. Así que bueno, yo les agradezco a la mesa, les dejo el saludo de nuestro presidente, Gerardo Díaz Beltrán, que bueno, tenemos mucha actividad aquí en CAME y estamos en distintos actos, en distintas reuniones. Él les transmite también de nuestro secretario, José Vélez Artúa, que es de quien depende un poco también la cartera de financiamiento de CAME. Somos todos dirigentes que estamos muy comprometidos. Buen día a la mesa, vicepresidente, amigo Goldi. La verdad que para CAME, en función a lo que representa, desde hace bastante tiempo ya venía trabajando mendocino Gabrieli en todo lo que sea de herramientas de financiamiento para las pequeñas empresas, un problema absolutamente clave en el eslabón del crecimiento de las pequeñas empresas. CAME lo tomó como tal y hace ya bastante tiempo se viene desarrollando un trabajo muy serio, con mucha actividad y fundamentalmente con mucha participación de los distintos sectores de las pymes y de las distintas provincias del país. Así que nosotros
el aspecto financiero de las pymes lo tomamos como un eslabón importantísimo en el desarrollo, no solamente por la posibilidad de sostener una pyme, sino de realmente conseguir los nichos o encontrar los nichos para lograr un desarrollo y un crecimiento. Las pymes exportadoras, que son las que en definitiva tienden a poder desarrollarse porque abren el abanico de mercado, y son las que en su conjunto, si realmente las potenciamos, van a ser las que ingresen divisas al país. También tenemos que pensar en las pymes que viven exclusivamente en el mercado local. Y eso es uno de los planteos y preocupación que tiene CAME hoy, el no solamente apoyar y estimular a las pymes exportadoras, sino también a todas las que vivimos del mercado local. Para eso necesitamos reactivar el consumo, necesitamos políticas que realmente disminuyan el costo fiscal y fundamentalmente generar el ambiente de calidad de consumo para que las pymes realmente tengan el nivel de facturación, de desarrollo y de expansión que pueda llegar a tener en absolutamente todos los rubros. Así que gracias por la participación, gracias a todos los involucrados en CAME para trabajar en esto, y es un compromiso de seguir trabajando no solamente por el bien del país, sino también incluir y insertar a nuestras pequeñas y medianas empresas en toda la región.